¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Les doy la cordial bienvenida a este nuevo video que titula ¿Qué es la psicología organizacional? ¿Qué es la psicología organizacional? Vamos a intentar responder a esta pregunta en alrededor de unos 30-35 minutos aproximadamente. Puede ser un poco menos, un poco más, pero entre ese periodo 30-37 minutos vamos a desarrollar esta charla, este video, intentando responder a esta pregunta sobre qué es la psicología organizacional. Aparentemente es una cuestión simple contestar la pregunta, pero realmente para los que cuestionamos, nos preguntamos, investigamos la temática y nos hemos formado en el tema, pues resulta complejo, difícil definir porque hay diferentes perspectivas, hay diferentes corrientes que intentan explicar qué es la psicología organizacional, cómo se aplica, en qué trabaja un psicólogo organizacional, a qué se dedica un psicólogo organizacional, en qué cargos, puestos puede asumir un psicólogo organizacional. Esas son algunas de las inquietudes que vamos a intentar responderlas. Vamos también a darles algunos autores, autoras, para quienes incluso quieran profundizar la temática, puedan remitirse, ir a estas otras fuentes. Entonces vamos a tratar de reflexionar sobre el tema. Eh, bueno, también sugerirles que se suscriban a mi canal de YouTube, me sigan como Elvis Orellana Espinosa. Los que están en otras redes sociales viendo este video pueden suscribirse a mi canal, repito, como Elvis Orellana Espinosa. Es un canal de YouTube que principalmente se dedica a la divulgación de la psicología, a la educación y divulgación psicológica, y tenemos varios videos desarrollando los temas de la psicología y su vínculo también con otras áreas y sus áreas de aplicación también, por supuesto, como el tema de hoy, que es la psicología organizacional. Suscríbanse a mi canal, activen la campanita. Vamos a tratar de responder esta pregunta. Siempre también mencionar que en la parte de la descripción de este video les voy a dejar otras fuentes, links, para que ustedes puedan seguir investigando, o algo que mencione pueden dirigirse a la parte de acá abajo de la descripción del video, donde que ustedes pueden encontrar varias información también. Bueno, ¿qué es la psicología organizacional? Digamos en términos generales, pueden haber muchas definiciones, en realidad hay un sinnúmero de definiciones, también de acuerdo a cuántos investigadores o psicólogos organizacionales pueden existir. Pero bueno, vamos a ponerlos en términos bastante generales, sin quedarnos con esta única definición, pero es un intento de resumen, de definir a esta rama. Entonces, la psicología organizacional es la rama, ¿sí?, especialización o aplicación de la psicología en el estudio, intervención con organizaciones, empresas y personas, ¿ya? Entonces, como ustedes ven aquí, es aplicar, es una rama de especialización, de profesionalización de la psicología, que intenta estudiar, investigar, intervenir o modificar la conducta, el comportamiento de las personas en los entornos organizacionales, empresariales o incluso los vínculos de las organizaciones y de las empresas con las personas, como los ambientes organizacionales, los ambientes empresariales, institucionales, influyen en las personas y cómo las personas influyen dentro de las empresas y las organizaciones. Entonces, es eso en términos generales. Entonces, también es una rama de la psicología que muy pocos conocen. Realmente la mayor parte, cuando escucha psicología, más lo relacionan con el psiquiatra, con el médico psiquiatra o con el psicólogo clínico. Cuando escuchan psicología piensan que los psicólogos son únicamente los psicólogos clínicos, cuando realmente hay otras especializaciones, y una de esas grandes especializaciones es la psicología organizacional. La psicología organizacional ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia. Antes incluso se lo llamaba psicología industrial. Sí, a mediados del siglo XX se lo conocía en muchos países de Europa y de Norteamérica como psicología industrial.
Lo mismo en los años 90 en el Ecuador y en otros países de Hispanoamérica, de América Latina, de los países hispanohablantes, se le conocía como psicología industrial. Otro nombre que se suele dar a la psicología organizacional es psicología del trabajo. Es otro nombre que se le da a la psicología organizacional. Y hoy en día podemos entender que son casi sinónimos. Entonces hay carreras, maestrías, especializaciones en las universidades y cursos en general, no académicos, que hablan de psicología industrial, otros hablan de psicología del trabajo, otros hablan de psicología laboral y pues el término más casi actual podríamos decir que es la psicología organizacional, ¿sí? Entonces, todos estas palabras, estos nombres, se ha utilizado para determinar este campo de aplicación de la psicología. Y pues, si bien tiene muchas similitudes con la psicología clínica por el mismo hecho de ser psicólogos, el psicólogo organizacional y la psicología organizacional está más ligada, ¿sí? La psicología organizacional está más ligada a las ciencias económicas que a las ciencias médicas, ¿ya? Esto vale aclarar algunos aspectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el campo de las organizaciones, del trabajo, de las industrias, digamos, es un campo multi e interdisciplinario, porque dentro de las organizaciones, de las empresas, aparte de los psicólogos, también hay abogados, o sea, ahí está, por ejemplo, el derecho laboral, el derecho empresarial, también están no solamente abogados, sino también economistas, por ejemplo, ¿sí? Y no solamente economistas, sino mucha gente que trabaja en las empresas están más ligados a, por ejemplo, ramas o profesiones como la economía, la administración de empresas, contabilidad, el marketing, las relaciones públicas. Es decir, que la psicología organizacional, más que estar ligado a las ciencias médicas como la psiquiatría o las neurociencias, más bien la psicología organizacional está alineado más bien a la economía, a las ciencias de la administración, a la administración de empresas, a la contabilidad, al marketing. Incluso dentro de la misma psicología organizacional hay materias que se estudian sobre psicología del consumidor y marketing, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto vale aclarar. Por ejemplo, la psicología clínica sí está más ligada a las ciencias médicas, a las ciencias de la salud, la psicología clínica. La psicología clínica está más relacionada con los trastornos psicológicos, está más relacionada con la medicina psiquiátrica, con la medicina neurológica y con las neurociencias, que es un término que ahora se utiliza. Entonces, la psicología clínica está más ligado, por supuesto, a las ciencias médicas, pero la psicología organizacional, más que está relacionada con estas, está mucho más relacionada con las ciencias económicas, ¿ya? Entonces, la psicología organizacional tiene mucho de un componente de las ciencias económicas, de base económica, de la administración de empresas, la contabilidad del marketing, ¿sí? Entonces, incluso muchas maestrías en psicología organizacional están dentro de las facultades de economía en muchas universidades, dentro de las facultades de administración de empresas, mientras que la psicología clínica, por lo general, a veces en algunas universidades suele estar dentro de las ciencias médicas, las ciencias de la salud. ¿Ya? Eso es un tema fundamental para que ustedes entiendan. Entonces, lo más divulgado ha sido la psicología clínica, pero aparte tenemos la psicología organizacional como una de las ramas de la psicología que es más bien relativamente nueva. En Estados Unidos y en Europa surge más o menos en los años, qué sé yo, con más fuerza, ya como especialidad, más fuerza surge en los años 40, incluso 50 y 60 a nivel mundial. En el caso ecuatoriano y de muchos países de América Latina, más bien surge ya en el siglo XXI, ¿sí? Fines de los 90, inicios del siglo XXI, y recién se está dando a conocer ahora. Es decir, que es una rama de la psicología que no es muy antigua en realidad. O sea, tiene autores y bases muy antiguas desde los inicios de la psicología, pero, digamos, ya como profesión académica, como profesión que es formado en las universidades y que se ha incorporado al mercado de trabajo, es mucho más joven que la misma psiquiatría, que la misma psicología clínica, que la misma psicología educativa, por ejemplo. Entonces, es una rama relativamente nueva. En el Ecuador no tiene más de 20, 25 años, en el caso y en el contexto ecuatoriano,
Los primeros psicólogos organizacionales se graduaron en los inicios del siglo XXI, fines de los 90 y mucho más en fines del siglo XXI. Mientras que los psicólogos clínicos, ya hay psicólogos clínicos en el Ecuador, ya desde los mismos 80, algunos incluso en los 70. Psicólogos educativos de igual manera, fines de los 70, en los 80 ya hay psicólogos educativos, psicólogos infantiles, psicólogos pedagogos, etc. Y eso en el contexto ecuatoriano, que debe ser muy, muy similar en otros países de Hispanoamérica, de los países hispanohablantes y del mundo en general. Ahora, ¿cuál es el objeto o el sujeto de estudio o de intervención de la psicología organizacional? ¿Sí? Si bien la psicología clínica, lo voy a comparar mucho con la psicología clínica porque es la más conocida de las psicologías. Por ejemplo, en el caso de la psicología clínica, más estudia a los temas de los trastornos mentales, de las enfermedades mentales, de las patologías mentales, por ejemplo, temas más profundos de depresión, de ansiedad, de las diferentes psicopatologías, digamos así. Mientras que la psicología organizacional no tanto, estudia un poco de eso, pero más se dedica a lo que son, por ejemplo, las relaciones interpersonales o lo que antes se conocía también como las relaciones humanas en los entornos laborales, por ejemplo, en los entornos empresariales. Los vínculos, las relaciones humanas y, pues, en muchos casos, la mediación de conflictos, porque el psicólogo organizacional es casi un mediador entre el empresario, entre el emprendedor, el gerente, el dueño de las empresas, versus los empleados, los sindicatos, los trabajadores. Entonces está en el punto medio. Por eso tiene que tener muchas herramientas de manejo de conflictos. Es un intermediario entre el sector empresarial, dueño de las empresas, emprendedor, versus los trabajadores, los que están trabajando bajo relación de dependencia, etc. Entonces, por eso es que se especializa en estudiar, comprender y modificar ciertas relaciones interpersonales humanas y de mediación de conflictos. ¿Sí? Por otro lado, es un especialista, estudia o interviene en la gestión del talento humano en las organizaciones. Antes incluso no se le llamaba talento humano, se le llamaba recurso humano o recursos humanos, o también se le llamaba capital humano. En algunas empresas también se conoce como el desarrollo humano dentro de las organizaciones. Entonces, se preocupa por las personas, por darle ese sentido humano, humanístico a las empresas, a las organizaciones, a los entornos laborales, institucionales. Entonces, ahí también está su campo de estudio y de intervención. Por otro lado, tenemos las empresas, las industrias y las instituciones públicas, que también trabaja el psicólogo organizacional, principalmente en los departamentos de talento humano, atendiendo al cliente interno, que son los trabajadores, los empleados, los directivos de las empresas, ¿sí? Al personal, la parte humana es el rostro humano dentro de las empresas, instituciones, industrias. Pero también puede trabajar en muchas áreas dentro de lo que es el psicología del consumidor, por lo tanto en las áreas de marketing y de servicio al cliente también, por ejemplo. Hay muchos psicólogos que trabajan en psicología del consumidor y por lo tanto eso les alinea más con las áreas y los departamentos de marketing, por ejemplo, ¿ya? También trabaja, o digamos, su campo de estudio e intervención está en el estudio de las empresas, puede ser de economía privada, puede ser de economía pública, puede ser de economía social, o puede ser de economía mixta incluso, ¿sí? Entonces, se dedica a entender el comportamiento, la conducta humana, la mente, la psicología, la conducta, el inconsciente, las relaciones de las empresas que pueden ser de la economía privada, ¿sí? O puede ser de economía pública, como por ejemplo en el caso del Ecuador, puede ser Petroecuador, una empresa pública, o puede ser una empresa pública etapa en la ciudad de Cuenca, en el Ecuador. Son empresas públicas, empresas petroleras públicas, en el caso ecuatoriano y en otros países también. Puede ser empresas de economía social, como por ejemplo las cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de servicios de transporte, diferentes tipos de cooperativas. Entonces, trabaja mucho en entender el comportamiento y la parte humana, ¿sí? Socio-humana, ¿sí? Socio-psicológica, socio-humana dentro de las empresas. Y también puede trabajar analizando lo que son empresas familiares, por ejemplo.
¿sí? Y por otro lado, el término organizacional puede estar más ligado al tema empresarial, pero también hay otro tipo de organizaciones. Por ejemplo, la familia es una organización. Si bien tradicionalmente ha sido más campo del psicólogo clínico o incluso a veces educativo, muchos psicólogos organizacionales trabajan también con familias en la intervención de las organizaciones familiares. Pueden ser empresas o la misma organización familiar como tal, ¿sí? Entonces, también puede trabajar con organizaciones familiares, porque la familia es una organización. La comunidad y la sociedad es también una organización más a nivel micro, meso y macro, digamos así. Entonces, con organizaciones a nivel micro, meso o macro. La sociedad, una ciudad puede ser un entorno organizacional. ¿Cómo se organiza la ciudad? Y el factor humano dentro de la ciudad. Entonces, siempre está mirando el factor humano dentro de las organizaciones. Pueden ser empresariales, organizaciones sociales, organizaciones públicas o incluso organizaciones sociales. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, cuando se dedica más a organizaciones familiares, comunitarias y sociales, se vincula un poquito más con lo que es la psicología social. Ahí como que choca su campo de aplicación, de estudio, de intervención. Ahora, ¿cuál es el campo laboral? Que en parte ya hemos dicho. En el sector público puede trabajar como director de recursos humanos, como gerente de recursos humanos, como analista de recursos humanos, como técnico de recursos humanos, ¿sí? Dentro del sector público, de las instituciones públicas, ministerios, GATS, función judicial, parlamentos, fundaciones, ONGs, medios de comunicación pública, puede también, bueno, en el caso de de ONGs, aquí puedo hacer una corrección. Si el campo de ONGs, bueno, fundaciones también podría ser en el sector público, porque sí hay fundaciones del sector público, pero las ONGs más son del sector privado en realidad, por eso es que le estoy cambiando en este momento en la diapositiva. Eh, entonces, pero en el sector público puede trabajar en cualquiera de estos cargos. Puede ser director de recursos humanos, gerente de recursos humanos, analista de recursos humanos, técnico de selección de personal, analista de desarrollo y capacitación. Es decir, que dentro del sector público, velando por lo general dentro de las empresas y de las instituciones públicas, dentro del área de talento humano, o incluso puede trabajar como analista de marketing, como gerente de marketing. Esto no se ha visto mucho, pero sí hay unos pocos psicólogos organizacionales que en el Ecuador sí he visto que se dedican a analizar y a ser gerentes de marketing, por ejemplo. Un psicólogo organizacional que sabe de psicología y de comportamiento del consumidor puede llegar a ser director, gerente o analista en términos de marketing, de la psicología del consumidor, y eso les puede servir mucho a los departamentos de marketing. Lo mismo en el sector privado. El sector privado puede también ser director, gerente, analista, técnico social, ¿sí? O puede ser técnico de lo mismo, de recursos humanos, y aquí le voy a anotar porque está técnico social, más puede ser en el área de recursos humanos, en el sector privado, ¿sí? Lo mismo. Director, por lo general se ubican dentro de las áreas de recursos humanos, el 80 o 90% de los psicólogos organizacionales están dentro de más de las áreas de recursos humanos, de las áreas de talento humano, de capital humano, depende cómo lo llame la organización, o de desarrollo humano, de desarrollo social humano dentro de las organizaciones privadas. Lo mismo puede trabajar en empresas privadas, cooperativas, medios de comunicación privados, consultoras, bancos, petroleras, agronegocios, industrias, servicios turísticos, servicios de salud, empresas de servicios de educación, ONGs y fundaciones privadas. Entonces, puede por lo general ubicarse en recursos humanos, pero como dije, no solamente en recursos humanos, sino también en los campos del marketing. Puede ser también dentro de las empresas privadas como gerente, director de marketing, analista de marketing, técnico de marketing. También puede ser docente o profesor de gestión del talento humano o de la parte humana, psico-organizacional. Puede ser docente de esta área en colegios, en institutos, universidades, centros de capacitación, etc. Entonces, puede ser docente o profesor de gestión del talento humano, de conducta y de desarrollo organizacional, comportamiento humano dentro de las organizaciones. O también puede ejercer
como libre ejercicio profesional, haciendo asesoría organizacional desde el enfoque psicológico, orientación laboral, selección de personal en bolsas de empleo, por ejemplo, puede trabajar, colocar su propia empresa de colocación de empleo, puede ser digital o presencial. Entonces, puede dar asesoría organizacional laboral a personas individuales, a parejas, a familias, a grupos, a instituciones, empresas o comunidades, asesoramiento organizacional y laboral desde la mirada psicológica, ¿sí? Entonces, puede ser un asesor organizacional, asesor laboral, asesor psicológico, ¿sí? Para individuos, y eso como libre ejercicio profesional puede ponerse en su oficina para dar asesoría organizacional, laboral y psicológica. Insisto, puede ser a individuos, a parejas, familias, grupos, instituciones, empresas o comunidades. Eso en cuanto al campo laboral. También puede trabajar en ser libre ejercicio, ejercer el libre ejercicio profesional, en asesoría de psicología del consumidor también, en el caso de que tome esa línea. Ese es principalmente el campo laboral. Pueden haber otros, pero estos son los que más suele ser el campo laboral o el mercado de trabajo del psicólogo organizacional y los puestos que podría asumir dentro de una empresa, de una institución pública o a nivel privado, individual o institucional. Ahora, les voy a dar en estos 10 o 15 minutos, les voy a dar algunos de los autores que a lo largo de la historia han tenido que ver con la psicología organizacional. Por ejemplo, esta primera sección, estos primeros autores, en sí mismos no eran psicólogos organizacionales, pero cuando se estudia psicología organizacional es casi obligatorio revisar algo, por lo menos de estos autores, ¿sí? Y en esta primera parte, ¿sí? Aunque a lo largo de la historia la psicología organizacional ha estado alimentada por diferentes disciplinas. Por un lado, evidentemente la psicología, es decir, que ustedes en estos autores van a ver que son psicólogos, pueden haber psicólogos, pueden ser médicos, ¿sí? Pero también pueden haber filósofos, pueden haber antropólogos, pueden haber biólogos que aporten y han aportado al desarrollo teórico, académico, investigativo y práctico de la psicología organizacional. Por eso es que ustedes van a ver aquí personajes de diversas profesiones, antropólogos, médicos, psiquiatras, economistas, filósofos, politólogos y por supuesto psicólogos que han aportado mucho a la psicología organizacional. Por ejemplo, tenemos a Adam Smith desde el siglo XVIII, ¿sí? Aquí vamos a empezar más o menos desde el siglo XVIII, que ha habido aportes importantes a la psicología organizacional. Por supuesto, desde mucho más atrás, desde las épocas de las culturas y las civilizaciones antiguas, desde Grecia, desde Egipto, desde la Mesopotamia, desde la India, desde América del Sur, etcétera. Pero la psicología como un ente académico, teórico, surge más o menos entre el siglo XVIII y principalmente el siglo XIX, pero ya desde el siglo XVIII ustedes van a ver autores como Adam Smith, que fue uno de los padres de la economía, y que estudiar a Adam Smith es fundamental para el psicólogo organizacional. Estudiar a Charles Darwin, un biólogo, filósofo, científico, naturista, es importante ya en el siglo, estamos hablando de esto ya en el siglo XIX con Charles Darwin. Lo mismo en el siglo XIX con Karl Marx, que fue un economista, filósofo, padre de la sociología, de la politología, Karl Marx. Herbert Spencer, lo mismo, él fue un psicólogo, sociólogo y filósofo inglés, Herbert Spencer, que también es un personaje muy importante, revisarlo para entender lo que hoy en el siglo XXI se conoce como psicología organizacional. Estos son los antecedentes, las bases con los que va a surgir la psicología organizacional. Entonces, ustedes ven aquí economistas, sociólogos, biólogos, científicos, naturistas, importantes que han alimentado y han sentado las bases para después, a mediados del siglo XX, consolidar lo que es la psicología organizacional. Tenemos, por ejemplo, a Henry Fayol, también un importante ingeniero, economista, especialista en administración de empresas.
Lo mismo Frederick Taylor, también dos personajes que sientan las bases para entender las ciencias de la administración, las organizaciones, las estructuras organizacionales de empresas, que son dos personajes claves que se debe revisar en psicología organizacional, Henry Fayol y Frederick Taylor. Ya desde el punto de vista de la psicología, el padre del psicoanálisis, también hay que revisar dentro de psicología organizacional a Sigmund Freud y toda la corriente psicoanalítica que se desarrolló ya a lo largo desde el inicio del siglo XX y a lo largo del siglo XX, hasta la actualidad. Max Weber, también un filósofo, un sociólogo, se lo revisa mucho en sociología, Max Weber. En psicología organizacional no tanto, pero sí es importante conocer los principios, los postulados, las investigaciones y los escritos de Max Weber, este importante sociólogo que sentó las bases muy importantes para la psicología organizacional. Lo mismo, Carl Gustav Jung, psicólogo, médico, psiquiatra, escritor, parte también antropólogo, Carl Gustav Jung, que es el padre de la psicología analítica, de la psicología mística, Carl Gustav Jung. Elton Mayo, también uno de los padres del enfoque de relaciones humanas dentro de las empresas y de las organizaciones, y que tuvo un enfoque fundamental, que es el enfoque de las relaciones humanas dentro de los ámbitos del trabajo. Entonces, hoy todavía en muchos lugares laborales se sigue hablando de relaciones humanas. Esa palabra, relaciones humanas dentro del trabajo, lo debemos a Elton Mayo. De ahí tenemos a Jacob Levy Moreno, también un médico, psicoanalista, fundó el sociograma, el sociodrama, el enfoque de las ciencias dramáticas aplicado a la psicología. Entonces también la dinámica de grupos, la psicología de grupos, es muy importante los aportes de Jacob Levy Moreno, y por lo tanto desde esa psicología de los grupos aporta a entender las dinámicas organizacionales, los comportamientos de las relaciones en las organizaciones. Ludwig von Mises, un economista y filósofo también, de fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, uno de los maestros de la economía, revisó muchas de las teorías de Adam Smith. Entonces, desde el punto de vista económico y psicoeconómico, pues aporta mucho a la psicología organizacional Mises. Hay que leerlo a Mises, hay que tratar de, los psicólogos organizacionales deberían revisar más a von Mises, que fue uno de los pioneros en lo que es la economía liberal. Y ya desde Kurt Lewin, o Kurt Lewin, como quieran mencionarlo, es un psicólogo que prácticamente casi es el fundador ya del enfoque y los estudios de la psicología dentro de los contextos industriales. Entonces aquí ya comienza desde los años 20 y 30 del siglo XX, con Kurt Lewin y sus estudios en los Estados Unidos. Hay aportes muy importantes para la perspectiva sistémica, desde la dinámica de grupos, de los enfoques de investigación participativa, los temas de los estudios sobre liderazgo dentro de las empresas y las organizaciones, y por eso es que Kurt Lewin podríamos decir que es uno de los ya se centran más en lo que es la psicología organizacional. Este psicólogo muy importante. De ahí Frederick Skinner, el padre del conductismo, que también ha hecho aportes muy importantes a la psicología y a la psicología organizacional. Gregory Bateson, también un antropólogo que ha aportado mucho a la psicología, a las dinámicas organizacionales, al pensamiento complejo, al pensamiento interdisciplinario y sistémico. Entonces, dentro de la psicología organizacional se estudia mucho el pensamiento sistémico, ¿sí? Los enfoques sistémicos de los sistemas organizacionales. Gregory Bateson aquí es uno de los pilares dentro de la psicología organizacional, alguien que quiera profundizar el tema. Eric Fromm, de igual manera, uno de los psicólogos y sociólogos más importantes, un sociopsicólogo o un psicólogo social que ha aportado mucho también a la psicología organizacional, Eric Fromm. Hayek, también un economista muy importante, por eso es que ustedes van a ver aquí varios economistas. Hayek es uno de los padres de la economía liberal del siglo XX, también hay que revisarlo. Enrique Pichon Rivière es un psicólogo especialista en psicología de los grupos, dinámica de grupos, la conducta de los grupos y de las organizaciones. Entonces es fundamental la teoría de los grupos operativos en Enrique Pichon Rivière. Abraham Maslow, también el padre de la psicología humanista,
también muy importante revisarlo. Solomon Asch, también uno de los psicólogos experimentales que ha hecho diversos experimentos de cómo influyen el entorno y el ambiente en la psicología y al mismo tiempo cómo la psicología influye también en su entorno. Solomon Asch es fundamental en psicología social. Raymond Aron, un filósofo, padre del liberalismo, uno de los padres del liberalismo del siglo XXI también es muy importante. David McClelland, un psicólogo conductista, muy importante para lo que es la gestión por competencias. El enfoque de competencias de la psicología organizacional y el conductismo dentro de la psicología organizacional es David McClelland, para entender todos los procesos de gestión de los recursos humanos en las organizaciones. Entonces, David McClelland es fundamental, uno de los psicólogos organizacionales más importantes y que su perspectiva sigue incidiendo en los departamentos de gestión del talento humano hasta la actualidad. Y el pensamiento de David McClelland va a impactar en una autora que vamos a mencionar posteriormente, que se llama Marta Alles. El enfoque conductista dentro de las organizaciones y las empresas. Carl Rogers también, muy importante para entender el enfoque humanista dentro de las organizaciones y la psicología humanista. Douglas McGregor, también uno de los psicólogos organizacionales muy importantes que habría que revisar también sus teorías. Y se revisa, de hecho, en los pensus académicos las teorías de Douglas McGregor y de David McClelland, que son dos pilares en psicología organizacional. Y McClelland y McGregor no se revisa mucho, por ejemplo, en psicología clínica, más se les revisa a ellos en psicología organizacional. Edgar Schein, lo mismo, uno de los grandes aportes a la psicología organizacional, lo que es la cultura dentro de las organizaciones, el clima dentro de las organizaciones, las relaciones dentro de las organizaciones. Herbert Freudenberg, también especialista en, por ejemplo, lo que es, acuñó el término del quemado dentro de las organizaciones, el síndrome de Burnout, o sí, se conoce como el Burnout, es un síndrome del quemado que se le llama. Él acuñó el término Burnout para un trastorno que se sufren por demasiadamente estrés y entornos laborales y organizacionales no muy sanos, digamos así. Entonces, él acuñó la palabra, el síndrome de Burnout, ¿sí? Herbert Freudenberg. Milton Friedman, en cambio, es un economista, él no es psicólogo, es economista, Milton Friedman, y que ha impactado mucho en la economía de los países, las industrias, ¿sí? La economía empresarial, uno de los liberales más importantes del siglo XX. Fritz Perls, también un médico, fundador de la psicoterapia Gestalt, que puede ser de mucha utilidad. Más se les revisa en clínica, pero también puede servir mucho para psicología organizacional. Stanislav Grof, también un psicólogo, fundador de la psicología transpersonal. Alvin Toffler, un sociólogo muy importante que se lo debería revisar, con su libro La Tercera Ola. También es muy importante Alvin Toffler, este sociólogo, que puede aportar mucho al estudio de las organizaciones, de la psicología organizacional, desde la mirada sociológica. Ángel Aguirre, también un antropólogo que ha escrito mucho sobre la cultura en las organizaciones, ha escrito un libro que se llama así justamente La cultura de las organizaciones. Entonces, desde la mirada antropológica, ¿cómo ha aportado a la psicología organizacional? Ángel Aguirre. Richard Dawkins, también un biólogo que también hay que importante dentro de lo que es la psicología evolucionista de las organizaciones, puede ser de mucha utilidad. Este biólogo, Richard Dawkins. Peter Senge es prácticamente uno de los padres de la psicología ya de fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, con su libro La Quinta Disciplina, que es uno de los libros más importantes en lo que es las ciencias de la administración, y por supuesto la psicología sistémica y la psicología sistémica organizacional. Peter Senge es fundamental. Peter Senge, con su libro La Quinta Disciplina, ha impactado en muchas generaciones de psicólogos organizacionales en lo que es el desarrollo organizacional, el clima organizacional, cómo se estructura en las organizaciones, sus dinámicas internas, etc.
Rupert Sheldrake, un biólogo que también ha aportado mucho algunos conceptos para la perspectiva de la psicología sistémica. Este biólogo Rupert Sheldrake. Muhammad Yunus, un economista, también muy importante desde la perspectiva económica, cómo nos alimentamos para aplicar esos principios en la psicología organizacional. Gunther Weber, uno de los seguidores de Bert Hellinger. Gunther Weber es uno de los fundadores de las constelaciones y de la perspectiva sistémica dentro de las organizaciones. Constelaciones organizacionales. Gunther Weber, también un autor fundamental. Ya a fines del siglo XX y prácticamente el siglo XXI, y con estos autores terminamos, es por ejemplo Joseph Stiglitz, que es uno de los economistas que puede aportar mucho al entendimiento y a la influencia de la economía a entender el comportamiento de las organizaciones y la psicología organizacional. Philip Kotler es el padre del marketing, de la psicología del consumidor, muy importante para los psicólogos organizacionales que les interesa el marketing, la psicología y el comportamiento del consumidor, estudiar a Philip Kotler, especialista en marketing. Jorge Castella Sasierra es un personaje, creo que es brasileño, también ha escrito mucho sobre psicología sistémica y desde la perspectiva sistémica, cómo aporta eso a las organizaciones. De ahí tenemos a Marta Ales, que quizás es la más conocida en los entornos empresariales de la gestión de los recursos humanos, tiene varios libros sobre gestión de recursos humanos. Ella es una contadora, ¿sí? Ella no es psicóloga, pero ella es una contadora pública argentina que ha escrito muchos libros y como contadora se ha especializado en la gestión de recursos humanos, la gestión del talento humano en las empresas, en las organizaciones. Entonces, Marta Ales tuvo mucha influencia del pensamiento conductista ya les mencioné de David McClelland, ¿ya? David McClelland contribuyó mucho al pensamiento de Marta Ales. De ahí tenemos a Stephen Covey, que escribió algunos libros sobre los hábitos de la gente altamente efectiva, que ha tenido mucho peso en el comportamiento organizacional y la psicología organizacional. Christopher de Jours es un personaje europeo que habla de la psicopatología dentro de las empresas, ¿ya? Esto es un autor más clínico, pero desde la mirada clínica, de su psicología más clínica, como médico, como psiquiatra y como psicólogo, más desde el enfoque clínico, es un experto en psicopatología dentro de los ámbitos organizacionales y laborales. Por eso es fundamental este autor de aquí. De igual manera, Iñaki Piñuel, él es en cambio un psicólogo especialista en psicopatía, en sociopatías, porque dentro de las empresas y de las organizaciones es necesario también estudiar a los psicólogos forenses que se especializan en psicopatías, en sociopatías, porque en los entornos laborales tenemos muchas de las veces jefes, personas, empleados, directivos que son psicópatas y pueden ser sociópatas, que explotan mucho a sus trabajadores. Y Iñaki Piñuel ha desarrollado mucho el tema de la psicopatía y de la sociopatía. Y, por supuesto, también eso cómo se vincula con los entornos laborales, de trabajo y organizacionales. Luz Arrebola también es una psicóloga especialista en moving, en acoso laboral. Tiene su propio canal de YouTube, Luz Arrebola, que nos interesa mucho a la psicología organizacional, entender lo que es el acoso, el moving en los entornos laborales. María Paz Velasco de la Fuente es una española que es criminóloga. Sus aportes desde la criminología pueden ser muy importantes para la psicología organizacional, por eso es que le he colocado a ella aquí. Pueden buscarla ustedes en YouTube. Es un especialista en criminología, pero cómo eso nos alimenta a entender el comportamiento dentro de las organizaciones, fundamental. Julio Príncipe es un experto en psicología y coach organizacional, uno de los divulgadores de las constelaciones y el pensamiento sistémico dentro de las organizaciones y de las empresas. Julio Príncipe es un peruano muy importante, este psicólogo organizacional. Él sí es propiamente un psicólogo organizacional. Juan Ramón Rayo, en cambio, es un economista que tiene su propio canal de YouTube con su nombre, que puede aportar ideas muy importantes para entender la economía y cómo eso impacta en las organizaciones, en las empresas.
Y finalmente, Ana María Godínez, que tiene su propio canal de YouTube, lo pueden seguir a ella. Ella tiene un canal especializado en recursos humanos, en psicología organizacional, gestión de los departamentos de talento humano dentro de las organizaciones y todos los subsistemas, diseño organizacional, selección y capacitación del personal, evaluación del personal, compensación del personal, desarrollo humano dentro de las organizaciones. Ana María Godínez es una especialista en psicología organizacional. ¿Ya? De todos estos autores que hemos visto aquí, Julio Príncipe y Ana María Godínez son propiamente psicólogos organizacionales. ¿Ya? Los otros personajes, por supuesto, que han aportado a la psicología organizacional, pero yo sí quiero rescatar cuáles son propiamente psicólogos organizacionales, y es Julio Príncipe y Ana María Godínez de esta diapositiva. Marta Ales es muy revisada en las escuelas de recursos humanos y de psicología organizacional en las universidades y en las mismas empresas, pero ella es contadora, ¿ya? Sin embargo, sus aportes son importantes. Por eso es que yo considero que la psicología organizacional puede ser aportada desde diversas profesiones, economistas, filósofos, médicos, criminólogos, filósofos, especialistas en marketing. Entonces, yo les he mostrado aquí autores desde esas diversas miradas. Es un campo multidisciplinario. Sin embargo, quiero decir que Julio Príncipe y Ana María Godínez, ellos propiamente son psicólogos especializados ya en psicología organizacional. ¿Ya? Y con esto prácticamente estoy terminando. Suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campanita, ayuden a compartir este video para otras personas que les interese lo que es la psicología organizacional, y pues vayan acá abajo a la descripción, ahí van a encontrar mucha más información, ¿sí? Cuídense mucho, pasen bien, chao, chao.